Estamos con Marcela Mae Jiménez, editora general del Mostrador. Conversando ahora se nos incorpora Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muy bienvenido, muy buenos días, Marco. Hola Federico, Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Marco. Oye, bueno, pequeña introducción para provocar la conversación, ¿no? Política, por supuesto. Sigue la discusión en la Cámara de Diputados por el tercer retiro del 10% desde las AFP. Respecto a su votación en sala, se trasladaría para las próximas semanas. Además, siguen los coletazos de las críticas del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo que el presidente Piñera se equivocó al proyectar la inmunidad de rebaño para junio. Y esto tiene vinculación con el tema de las elecciones. Marco Moreno, ¿por qué no nos cuentas tu visión respecto de lo que está pasando respecto del 10%, pero también el tema de la inmunidad de rebaño y su posible conexión con las elecciones que ya están fijadas para mayo, pero qué va a pasar si es que siguen muy altos los índices de contagio? Bueno, lo que estamos observando es que una vez más, como ha sido la tónica en los últimos meses, desde el estallido social en adelante, el gobierno ha perdido el control de la agenda, ¿no? Y al no tener además un proyecto claro hacia dónde dirigirse, comienza a mostrar todos estos flancos abiertos, ¿no? Que le complican la gestión política, ¿no? Porque además de no controlar la agenda, ¿no? Como en el listado que tú señalabas, Federico, se incluye, no habría que agregar otros temas más, como por ejemplo la reciente enfrentamientos que está teniendo con algunos medios de comunicación, ¿no? Y que están llevando a que efectivamente el gobierno vaya a tener que terminar en organismos internacionales por tratar de alguna manera limitar la libertad de expresión de los medios de algunos medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto, y esa es la receta que se dan los asesores, parece, del gobierno para resolver los problemas, ¿no? Una muy mala receta. Efectivamente, está muy enredado el tema del tercer retiro, porque la propuesta alternativa que ahora el gobierno intenta sondear con sus parlamentarios, que es lo que había planteado antes Joaquín Lavín, de recurrir al fondo de cesantía, evidentemente es tardía, una vez más, y no deja satisfecha a buena parte del sector gobernista, ¿no? Que está en el Parlamento. Por lo tanto, eso es difícil que prospere. Es cierto que esto se enredó y le da un poco espacio al gobierno, Federico, y tú esto muy bien lo sabes, por el entramado, por la leguleya, ¿no es cierto?, que los parlamentarios de la oposición están tratando de diseñar para sortear el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto de modificar o incluir, digamos, dentro de la Constitución atribuciones para que los parlamentarios en estado de excepción puedan, ¿no es cierto?, colegislar en temas que tengan que ver con seguridad social, ¿no? Eso ha enredado un poco el ambiente y le da algo de espacio, yo creo que muy poco. La Marcela a lo mejor tiene más claro el detalle, pero le da poco espacio al gobierno para seguir moviéndose, porque la otra propuesta que tiene, como decía, la de Lavín, no va a dejar satisfecho a nadie, porque además, mira, retirar 400.000 pesos para sueldos, hasta 400.000 pesos para sueldos que están en 1 millón y medio, no va a ser ningún incentivo, ¿no? Esto ya se politizó, ya sabemos que efectivamente en un ciclo electoral los parlamentarios están recurriendo a esto que algunos han llamado el cohecho institucional, de alguna manera, ¿no es cierto?, porque están tratando de resolver el problema con recursos que no son propios, sino que son de todos y de todas las personas que hemos depositado nuestro ahorro en el sistema de pensiones. Eso entonces tiene muy complicada la agenda del gobierno, y a esto se suma lo que tú señalabas respecto a lo que está pasando con el tema sanitario. Ayer por primera vez el ministro París respondió civilinamente a Mañalich, ¿no?, en una conversación con otro exministro, Altázar, exministro de la Concertación del gobierno Ricardo Lagos, le señaló que él no hubiera criticado nunca, le preguntó si acaso hubiera criticado alguna vez al expresidente Ricardo Lagos, y dijo la frase que es clave, ¿no? Dijo que el que estaba más afectado en realidad con los dichos de Mañalich fue ese presidente y no el ministro de Salud, ¿no? Colocando una cuña ahí fuerte en relación con ese punto. Por lo tanto, esta situación, ¿no es cierto?,
la proyección que estamos teniendo de los números de contagiados y que instala nuevamente el tema, ¿no es cierto?, de la posible postergación de las elecciones, tiene en una situación muy inconfortable al gobierno, que como en muchas ocasiones no sabe cómo reaccionar. Ese es el problema, que no tiene plan B el gobierno, no tiene opciones, y eso es lo que dificulta la acción de gobierno. Marcela Maé Jiménez. Sí, ayer efectivamente al gobierno se le abrió un pequeño espacio para ganar tiempo, básicamente, al no iniciarse el debate en la sala de la Cámara del tercer retiro, porque todo se atrasó con el debate del tema de la eutanasia o muerte digna, que además también no se alcanzó a terminar y que se va a continuar el debate ahora en la mañana y a votar hoy día. Con eso gana espacio porque al no iniciarse el debate en la sala, muchos parlamentarios de derecha no quedaron amarrados con su intervención ya. Y eso les permite todavía un pequeño margen para negociar. Como decía Marco, la propuesta, la alternativa que tiene el gobierno es la del fondo, la de retirar platas del fondo de seguro de cesantía, que es la propuesta de la DIN, a la cual después se le sumó desbordes. Pero ahí en la derecha hay matices a lo que está proponiendo el gobierno. O sea, lo que ha propuesto el gobierno no convence tampoco en Chile Vamos, porque el gobierno, como decía Marco, quiere un monto con techo de la posibilidad de retirar hasta 400.000 pesos. En la derecha... Bueno, es que el fondo de cesantía es más chico, además, si no está la plata sí, que hay en la AFP. Pero la derecha, la idea es aumentar ese margen, y además algunos, como por ejemplo Desbordes, plantean que tendría que ser complementario el tercer retiro, no excluyente uno del otro. Entonces el enreo está, el enreo es grande. Por otro lado, las bancadas de oposición hoy día iban a tratar de, cuando empiece el debate del tercer retiro, muchos parlamentarios, los que, como el Congreso está funcionando a media máquina presencial, o sea, algunos están presencial y otros están a distancia, varios de los que están presencial hoy día de la oposición, ya ayer en la tarde estaban cambiando los pasajes para regresar a su distrito y a sus distritos, a sus regiones, en la perspectiva de alargar el debate de hoy día de la sala hasta por lo menos las 5 o 6 de la tarde, tratando de evitar que el tema se postergue para la próxima semana, porque se iba a barajar incluso hoy día la posibilidad de llamar a una sesión especial mañana para poder que la sala despache el tema y pase al Senado lo antes posible. ¿Por qué? Porque efectivamente todas las demoras le dan margen, aunque tenga poca acción, le dan margen al gobierno para convencer personas a dar vuelta, no por último que no aprueben, pero por lo menos que se abstengan. Entonces, puede que se caiga el tercer retiro, no creo que se caiga. Lo que puede pasar aquí es que el tercer retiro no logre los 2/3 tácitos de votación, que es lo que permitió que el primer retiro tuviera este quórum de 2/3 que inhabilitó al gobierno de llevar al TC el primer retiro y de que el TC lo declarara inconstitucional, porque fue tanta la votación en el Congreso que eso blindó el proyecto. Entonces, ese es el enredo que hay, y esos son los márgenes con los que están todos jugando. Entonces, disculpa, sí, dime. No, digo que es que el enreo ese es uno de los enreos, pero tiene el enreo el gobierno también del impuesto a los súper ricos, donde está de por medio el presidente Piñera, ¿no? Marco Moreno, ¿qué otro enreo, como digo, el de súper rico, qué otro enreo tiene tan evidente y patente el presidente Piñera y su gobierno por estos días? Bueno, está lo que comentábamos al pasar antes sobre esta idea que se instala de volver a posponer las elecciones del 15 y 16 de mayo, ¿no? Tremendo enredo. Claro, sí. Porque además el gobierno ahí no tiene posición, no tiene plan B, no transmite de alguna manera cierta tranquilidad en el sentido de que este día vamos a tomar la decisión en base a estos datos. Es decir, todo se mueve, ¿no es cierto?, en un plano de ambigüedad que no le sirve a un gobierno, ¿no es cierto?, que está
a punto de bajar de la barrera de los 2 dígitos de aprobación, ¿no? Recordemos que las últimas encuestas le dan 13, 14, dependiendo de las encuestas, de aprobación al gobierno y al presidente Piñera, y darse estos lujos, ¿no es cierto?, de falta de claridad respecto de cómo abordar los problemas que está teniendo es realmente muy sintomático de un gobierno que está en descomposición. Marco, ¿hay margen para cambiar las elecciones nuevamente, margen de tiempo? ¿A quién podría afectar más políticamente si se vuelven a postergar? Sinceramente yo creo que no hay margen. El domingo hubo elecciones en Ecuador y en Perú, es cierto que con voto obligatorio, pero fíjate que en Perú votó el 70% del padrón, y en una situación sanitaria mucho más compleja que la que tenemos en Chile, ¿no? Repito, es voto obligatorio, pero votó 70%, casi 16 millones de los 17 millones de los 23 que estaban convocados a las urnas, ¿no? Era una elección presidencial, es mucho más convocante, todo lo que se quiera, pero lo hemos conversado otras veces acá. Yo creo que hay que tener cuidado porque las democracias no se pueden enfermar, las democracias no pueden parar, las democracias no pueden detenerse, ¿no? Y ese es un tema respecto de que del cual el gobierno no tiene posición. Yo creo que en el calendario electoral, lo conversábamos la otra vez con la Marcela, aquí mismo, ¿no? El calendario electoral ya no resiste otro ajuste, dada la situación, ¿no es cierto?, que tenemos de un número muy muy intenso de elecciones que hay que desarrollar durante este año, 11, si contáramos las segundas vueltas, las primarias y todas las otras, ¿no es cierto?, que están contempladas. Por lo tanto, eso hace muy complejo intentar instalar eso, pero el gobierno no transmite ninguna claridad respecto al punto, por lo tanto lo deja en la incertidumbre. Claro. Marcela Jiménez, hoy día en El Mostrador vino una columna de Carlos Correa sobre el factor Pamela Giles y analiza un poco las distorsiones que genera, y por eso te lo pongo sobre la mesa para que nos cuentes un poquito sobre la columna y la posición de este analista Carlos Correa, que es muy lúcido, para que también Marco Moreno nos pueda complementar su visión sobre este, llamémosle, factor Giles. Sí, se las recomiendo. La columna se llama Pamela Impertinente, es de Carlos Correa, y en el fondo lo que plantea a lo largo de la columna es que Pamela Giles no es el problema. Pamela Giles es el síntoma, es la enfermedad, por decirlo, de la situación en la que se encuentra la izquierda en este país. O sea, sin la crisis de la izquierda no existiría Pamela Giles. Eso en el fondo es lo que plantea. Y cómo en la oposición no saben cómo manejarla, en la derecha la utiliza inflándola, porque a la derecha le conviene inflar liderazgos como el de Pamela Giles para poder extrapolar, para poder polarizar aún más el escenario. Muchos dicen que lo hicieron el año pasado con Jadwe y ahora lo están haciendo con Pamela Giles. Entonces lo que él dice que ella en sí no es, porque básicamente al no tener proyecto político no es mucho lo que se pueda avanzar, porque además tiene que sortear varias pruebas. De partida, Pamela Giles realmente se puede transformar en un problema, porque por ahora, aparte de el ejército en redes sociales de, comillas, nietitos, Pamela Giles no ha tenido pruebas políticas de peso. Una puede ser el resultado que tenga su marido en la gobernación, en la elección de gobernador regional en Santiago, porque ahí puede demostrar un poco el peso real que tiene en términos de llevar gente a las urnas. Tiene otro problema ahora, además, porque hoy día hay información en los diarios de que el Partido Humanista no está legalizado, no está inscrito legalmente en las 16 regiones del país. Le faltan firmas en 2 regiones y tienen que salir a juntarlas para poder presentar candidato presidencial, para poder presentarla como candidato presidencial. Entonces, Pamela Giles es la forma en que se le trata o cómo se le está manejando. Carlos Correa plantea que es un error, de la forma en que se le está tratando, y que es un fenómeno que además se les puede escapar de las manos, tanto a la oposición, claro, como a la derecha, que además está y hace el símil con Bin Laden, que en el fondo Estados Unidos utilizó la figura de Bin Laden durante mucho tiempo y después fue una situación que se les fue de control, y dice que aquí puede
puede terminar pasando lo mismo con Pamela Giles. Yo les recomiendo, además que en el mostrador mañana puntualmente va a ir un tema, el titular 1 va a ser qué es lo que está pasando en la oposición realmente con el tema Pamela Giles, y el titular de mañana lo va a ser tratado ampliamente en el diario ese punto. Estamos conversando en el Mostrador en la Clave con Marcela Máez Jiménez, editora general del Mostrador, y con Marco Moreno, doctor en ciencia política y además director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco Moreno, ¿Pamela Giles viene a ser algo así como el Donald Trump chileno? Bueno, sí, yo también coincido que ella es una respuesta a la actual crisis. ¿A cuál crisis? A la crisis de ausencia de política, ¿no? A la crisis que lleva, ¿no es cierto?, a convertir a la política como un espectáculo, ¿no? Lo que algunos llaman la telepolítica, ¿no? En ese sentido, ella, de alguna manera, está haciendo lo que quizás la gente quisiera hacer, que es impugnar a la élite, que es insultar, ¿no es cierto?, a la élite, y evidentemente ellos no lo pueden hacer. Y lo hace desde una posición que es una posición desde arriba, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si Roxana Miranda también hacía esta misma crítica. ¿Y por qué Roxana Miranda no tenía el éxito que tiene Pamela Giles, no? Porque la posición, el mundo de donde viene Pamela Giles, ¿no es cierto?, es que lo hace de alguna manera, ¿no es cierto?, de un nivel o de un espacio de un mundo social en el que ella, ¿no es cierto?, pareciera ser que tiene mucha más capacidad, ¿no es cierto?, se le atribuye más capacidad para poder hacerlo. Su forma de hacer política, además, es una forma de hacer política simple, básica, ¿no? Ella no elabora grandes discursos, porque ella lo que busca, como decía Marcela, es conectar de alguna manera con los ciudadanos, ¿no? Vivimos, yo diría, en lo que algunos también llaman una democracia, ¿no? Es decir, una democracia de las emociones, ¿no? Las emociones mandan más que las mayorías, podríamos decir, y los sentimientos cuentan más que la razón, ¿no? Cuanto más fuertes son los sentimientos, más fácil es transformarlo en indignación y más influyente, por lo tanto, eres, ¿no? Y a eso es lo que apuesta Pamela Giles, ¿no? Ignorar los sentimientos, como sabemos, en política es grave, pero también sobrecitarlos para su utilización política es peligroso, ¿no? Y ahí lo engarzo con lo que Federico planteaba respecto del trumpismo, ¿no? Trump, Bolsonaro, lo que hicieron fue, ¿no es cierto?, sobreexcitar esos sentimientos, esas emociones de rechazo a la élite, al establishment, ¿no es cierto?, a pesar de que Trump pertenecía al establishment, pero él criticaba a la élite tradicional, no a la élite del poder. Hillary Clinton representaba todo eso que Trump, de alguna manera, en su primera campaña atacó con fuerza. Bueno, algo parecido a esto está haciendo Pamela Giles. Ahora, lo que Pamela Giles haya dicho, ¿no es cierto?, que ella es capaz de bajar su candidatura si el gobierno apoya su proyecto de tercer retiro, evidentemente mañana lo puedes decir y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y te habla de un personalismo también a lo Trump. Es decir, hay un montón de elementos populistas, de lo que siempre se dice, pero si uno analiza con un bisturí a propósito de esa frase, ¿no?, completamente personalista, como si fue, oye, es poco menos que ya está ungida, ¿no?, y está renunciando en favor del pueblo. Una cosa muy particular y muy de Trump. Lo segundo, en redes sociales la asimilaban a Evita Perón, ¿no? Imagínate. A esta versión femenina del peronismo, en el sentido de que yo estoy dispuesto a inmolarme, ¿no es cierto?, por el pueblo, ¿no? Pero además, jugando ciencia ficción, porque no ha ganado nada, pero entonces es bien curioso, ¿no? Bueno, y muchos plantean que en realidad Pamela Giles no está buscando la presidencia de la República, sino que lo que se comenta en los mentideros de la política, y Marcela tiene a lo mejor los datos, es que su objetivo es la senaturía por Santiago y que su pareja, marido, ¿no es cierto?, ocupe su cargo en el distrito por el cual ella hoy día representa, ¿no? Ese es un diseño que se plantea respecto de Pamela Giles, pero a menos que se le abra el espacio, porque le pasó a Trump. Mira, Trump se llegó al Partido Republicano sin ser republicano y se tomó el partido por dentro. Lo mismo hizo Pamela Giles con el Partido Humanista, y los humanistas originales se tuvieron que ir. Se adueñó del partido. Segundo,
es un idioma violento, muy violento y de crítica a la élite, pero súper violento en la forma cualquiera que la critique. Y muy machista, Federico. A ella tiene un liderazgo bien masculino, diría yo, ¿no? Para contraintuitivamente a lo que uno pudiera pensar. Es muy autoritario su liderazgo, ¿no? Y tiene que ver más con esa lógica, ¿no? Por eso que también el movimiento feminista ha criticado la manera en que ella está haciendo política. Es bien curioso ese fenómeno. Claro, y niñenizando al electorado, ¿no? Los nietitos. Tiene una cosa muy de Trump y por eso hay que poner cierta atención. Marcela Jiménez. Sí, bueno, como decía Marco, efectivamente se supone que Pamela Giles apuntaría precisamente a una candidatura senatorial y no a la candidatura presidencial, pero sí ocupar su porcentaje en las encuestas o su, comillas, fuerza en el electorado precisamente para poder negociar eso. Pero aquí hay un tema también que tiene que ver cómo actúa la oposición con ella, que es lo que va a estar en el tema de mañana de Nicole Martínez, pero hay un problema ahí en la oposición porque no todos saben cómo resolver la ecuación con Pamela Giles. Algunos por ejemplo, aprovechan y se cuelgan de cualquier cosa Pamela Giles para poder tener un rebote de la popularidad de ella. O sea, el ejemplo, el martes, ella va y rompe el debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando se sienta y dice y emplaza al gobierno diciendo que ella baja su candidatura presidencial y que ella no va a ser candidata presidencial si es que el gobierno apoya su proyecto del 10%. ¿Qué es lo que pasa? Dicho eso, salieron al tiro corriendo varios diputados de oposición a buscar cámaras, a emplazar al gobierno, a decir que le hagan caso a Pamela Giles, que Pamela Giles hizo, entonces a llamarlos a... Eso fue todo el día, pero eso murió ahí. Pero hay mucha gente en la oposición que le hace caja de resonancia, sin ver el fondo de las propuestas, solo por mantenerse en medios o por poder tener 2 minutos de luces y cámaras o por tratar de colgarse de esa popularidad. Entonces, la ecuación en la oposición es súper compleja sobre qué hacer y cómo hacerlo, porque efectivamente, como decía Marco, ella tiene un liderazgo que es 100% emocional, no tiene ningún tipo de propuesta. Ella no es la madre del retiro de fondos, para nada. Ella firmó uno de los proyectos que hay. Eran 6 proyectos, se fundieron en 5 se fundieron en uno solo. Entonces, pero ella comunicacionalmente se maneja muy bien. Se adueñó. Oye, comunicacionalmente se adueñó. Perdón, no solo se adueñó. O sea, si tú escuchas la franja, la campaña electoral de Maltés para gobernador, es la Pamela Giles pidiendo que voten por Maltés, pero además pidiendo que voten por Maltés porque Maltés va a asegurar el retiro del 10%. O sea, es de la demagogia absoluta. El gobernador regional no tiene nada que ver con las leyes en el Congreso. Y en la campaña constituyente, de candidatos constituyentes, Pamela Giles ha dicho exactamente lo mismo, que apoyen a los candidatos que apoyan el retiro del 10%. Ella hizo una estrategia comunicacional para apoderarse del retiro de fondos, que es una contradicción vital, porque el retiro de fondos es una pésima política, porque lo único que ha implicado es que la gente se empobrezca y tenga que hacerse cargo ella misma de con sus propias uñas para poder sortear la crisis sin recibir la ayuda necesaria que debería ser de parte del Estado. Así es. Una contradicción vital de una persona que se hizo de izquierda. Eso es lo que... Bueno, anda a saber tú, oye, qué autodefinición tendrá a esta altura ella de sí misma, porque ha votado varios proyectos de ley alineados incluso con los republicanos. Pero bueno, Marco Moreno, se nos acaba el tiempo. Disculpa, Federico, es que como quedó eso colgando, pero ella no lo hace por un tema de convicción política. O sea, el tema de, por ejemplo, apoyar el tema de la pena de muerte, que generó mucha polémica, eso, Pamela Giles vive de las redes sociales y de la marea de las redes sociales. En ciertos minutos, por ejemplo, el caso de este niño, este chiquitito que desapareció, que murió en el verano, la comunidad empezó a pedir pena de muerte, y en esos días el tema de la pena de muerte estaba muy fuerte en las redes sociales. Entonces,
ella el tema no es si está votando con republicanos o con la derecha, el tema es que ella está votando o actuando de acuerdo a cómo va la marea en redes sociales. Ese es el punto. Marco Moreno, ¿algo que agregar? Porque se nos acaba el tiempo. No, coincido, y estamos atentos mañana entonces a la nota de Nicole Pérez sobre este tema que estamos comentando hoy día. En el mostrador, claro. Marco Moreno, muchas gracias por esta conversación, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias, Marcela Máez Jiménez, editora general del Mostrador. Ahora vamos a hacer una muy pequeña pausa y ya volvemos con el Mostrador en la clave. Quiero invitar